A lo que vinimos. Enciclopedia de la brujería y demonología. De Russell Hope Robbins, es el autor de esta enciclopedia. Como dice su título, es una enciclopedia. Es una enciclopedia porque más que diccionario, que solo va a hablar de las palabras relacionadas con la brujería, es que aquí aparecen personajes, etc. Es una enciclopedia sobre la brujería y la demonología que tiene que ver con las brujas. Yo me la he leído entera, o sea, aunque sea un diccionario o un diccionario enciclopédico, vamos a llamar así, lo he leído poquito a poco, me la leí entera. Es una costumbre que tengo con algunos de estos diccionarios temáticos que me gustan, es poco a poco leérmelos desde la A hasta la Z, entero. En este libro nos va a hacer un repaso de más los 3 siglos y pico que duró el horror de la persecución de la brujería, sobre todo en Occidente, en Europa principalmente, ¿no? Y bueno, estos 3 siglos fueron pues el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, hasta muy bien entrado el siglo XVIII, casi hasta el final del siglo XVIII. La palabra brujería, claro, es la principal, es la que aparece aquí. Pues brujo, bruja, brujería, pues nos vamos a dar cuenta que tienen, a lo largo del tiempo han ido teniendo diferentes significados. Y que aunque al brujo y a la bruja y la brujería se la puede asociar con la magia y la hechicería, pero son cosas diferentes. También los términos magia, hechicería, claro, aparecen, ¿no? La diferencia principal que existe entre la brujería y la hechicería es que la brujería es asociada a la religión. Se considera que es un pacto, los poderes de la bruja vienen debido a un pacto con el demonio. De ahí, claro, que no sea solo brujería, sino también demonología, porque también se va a hablar de los demonios porque tienen su importancia. Es un pacto con el demonio. Mientras, entonces, decíamos, tiene el carácter religioso, es un pacto con el demonio y por lo tanto es una herejía a perseguir. Mientras que la hechicería pues se formaba parte o se consideraba que formaba parte del folclore, de las costumbres, tenía más que ver con la naturaleza, etcétera, ¿no? Por lo tanto no era una herejía y no se perseguía tanto a los hechiceros, aunque podía ocurrir que un hechicero o una hechicera también fueran brujos. Como es un diccionario, claro, hablamos del diablo, pues nos va a contar, bueno, el diablo, qué significado tiene, Satanás, otro significado, los diferentes nombres, ¿no? El demonio, Belcebú, todos los demonios y diablos y tal, están aquí recogidos con su significado y lo que eran cada uno. Las posesiones, diferentes tipos de posesiones, los procesos que se daban, ¿no? Y cada proceso además con su nombre, brujas, tal, el proceso, ¿cuál? Bueno, ibas al proceso, te encuentras proceso a las brujas de tal, te lo va contando, las torturas, qué tipo de torturas se usaba, porque para sacar, para que confesaran los reos, incluso aunque se declararan culpables, daba igual, se les torturaba, porque decían que había que sacarles la verdad. Incluso, bueno, se les torturaba también para ver si acusaban a otros, porque esto era como una plaga. Hablaba uno y luego iban otros y otros y otros, etcétera, ¿no? Entonces los procesos, cómo se daban, las torturas, los instrumentos de tortura que se usaban, los juicios, los diferentes juicios que hubo, y te los va a contar también cómo se desarrollaban. Si vamos ya a cuestión de libros, pues los grimorios, los manuales que usaban estos jueces, estos inquisidores, la distinción que hay entre magia negra y magia blanca. Bueno, ya hemos dicho antes la distinción entre magia, hechicería y brujería, que también la tiene, pero bueno, la brujería, bueno, los aquelarres también, y los sabas, las sectas, eso por supuesto, claro, te voy a ir hablando de las sectas, de los aquelarres, qué significaban, las diferencias
diferentes ceremonias que celebraban, etcétera, etcétera. Luego la brujería por naciones también, sobre todo las naciones donde la brujería tuvo una gran importancia, que fue en Alemania, la brujería en Alemania, la brujería en Francia, la brujería en Inglaterra, en el norte de Europa. También va a hablar, bueno, en Estados Unidos o América del Norte, ¿no? Pues ya sabemos que también hubo procesos de brujería, el proceso de las famosas brujas de Salem, que también van a aparecer aquí. En España tiene su apartado, pero muy poco, porque en España estos procesos no, pues, se dieron muy escasos y prácticamente no tuvo mayor importancia. En el mundo hispánico la brujería como tal no tuvo una importancia grande, ¿no? Pero bueno, como hubo algún proceso, pues también lo habla, o por lo menos cuenta qué diferencias tenía con el resto de Europa, ¿no? Decía que, bueno, España más o menos se libró, digámoslo así, de esta plaga de persecuciones. Y bueno, nos habla de los nombres de los inquisidores, de los nombres de los jueces, o sea, que jueces, fulanito de tal, pum, buscas aquí, jueces, los cazadores de brujas, porque había cazadores de brujas famosos, los edictos de los papas, emperadores, es que en esto, obispos, aristócratas, bueno, es que en esto estuvo implicado todo el mundo. Pues aquí están con sus nombres y apellidos, ¿no? De hecho, bueno, como digo, es un diccionario, mira, la primera palabra que aparece en este diccionario es acusaciones. Y dedica un buen párrafo. Y la última, para que nos hagamos una idea, es John Alice, o sea, Alice John, que debía ser una, dice, ver brujas de Coniéctica, que debe ser pues alguna mujer que fue acusada de brujería y fue perseguida. Así que eso es, pues, para quien le guste este mundo de la brujería y la demonología, esta enciclopedia es fantástica, porque es que tienes todo tipo de términos, de personajes, no sé, pues, es que todo, de procesos, lo que decíamos antes, la brujería por naciones, todo lo que acabo de contar lo tienes aquí, ¿no? Y lo que nos vamos a dar cuenta es que la brujería, desgraciadamente en ese momento, fue pues una industria, porque es que era inmensa, la gente vivía de ellos, desde el cazabrujas, ¿no? Que cobraba un dinero por el carcelero, el torturador, el juez, el abogado que acusaba, el defensor. Bueno, el abogado defensor no tenía prácticamente, porque si defendías a alguien se suponía que era su cómplice y podías acabar acusado de brujería también, ¿no? En fin, un periodo triste de la historia de la humanidad. Enciclopedia de la brujería y demonología. Hasta otra, amigos.